Hola, ¿cómo están amigos de El Blog Centroamericano? Hoy tenemos la visita de un amigo de la casa, alguien con quien ya tengo pues ya un largo tiempo pues de conocerlo. Tenía tiempo ya tratando de invitarlo a este espacio, tenía también años de no verlo como jugador. Lo encontré en Los Ángeles con la Sub-20 hace un poquito más de un año, pero siempre es bienvenido. Representa a Honduras, a Guatemala, en este momento es técnico también de las ligas menores o juveniles en Guatemala, como usted le quiera llamar. Bueno, Rigoberto La Chulita Gómez. Mi estimado Rigo, ¿cómo estás? Bienvenido a El Blog Centroamericano. Hola Cristian, buenas noches. Pues contento de poder volver a saludarnos y poder hablar un poco de lo que es la actualidad de nuestro fútbol, de selecciones menores, que es donde pues actualmente estamos trabajando, y contento de poder volverte a saludar después de tantos años de que nos conocemos. Rigoberto, vamos por partes. ¿Cómo llega Rigoberto Gómez a Guatemala? Recuerdo que llegas a un equipo de comunicaciones que en ese momento empezaba a formar un equipo de época. Fuiste de la primera camada de ese equipo, recuerdo. Llegaste bien jovencito a territorio guatemalteco. ¿Cómo está ese espacio? ¿Quién te lleva? Bueno, es una historia que le he contado en diferentes oportunidades, algo, si lo queremos ver, chistosa. ¿Por qué razón? Porque cuando yo llego a Guatemala, las personas que habían solicitado los servicios de un jugador hondureño, joven, con una proyección a futuro de parte de comunicaciones, pues esperaban a un jugador de raza negra. Como Tyson había llegado un año antes y había dado muy buenos frutos, pues de una similitud en cuanto a características habían solicitado, y pues aparezco yo, todo lo contrario de lo que es Milton. Y la primera impresión que le dan a este directivo, que en paz descanse, que es Jorge Aparicio, pues obviamente al representante que me lleva me dice: ajá, ¿y dónde está el jugador de raza negra que me habías prometido, de 1.90, etcétera? Y me traes a y delante mío. Y yo decía: no puede ser, decía yo. O sea, pero bueno, es parte de lo gracioso que es esta historia, que en ese tiempo pues obviamente no pensé que se iba a escribir con tantos años y siento yo que con buenos resultados, porque el que menos pergamino llevaba, porque venía de jugar en una segunda división, que habíamos recién ascendido, que nunca había tenido participación en algún equipo importante, pero sí en uno que se dedicaba a formar jugadores y venderlos a equipos de Liga Nacional. Venía con la ilusión de poder hacer bien las cosas, y creo que con el tiempo, pues creo que ha sido lo mejor que me ha pasado, de poder quedarme en Guatemala y poder vivir esta gran experiencia como jugador y actualmente como un entrenador en selecciones menores. Quien me lleva a mí a comunicaciones es Ángel Ramón Rodríguez, que fue un entrenador de mucho reconocimiento en Honduras, también seleccionado nacional, compañero de mi papá también cuando jugaba en selección. Estuvo como entrenador de selección nacional en Honduras. En fin, conocía muy bien a Tyson porque él lo había recomendado, al mismo Pando Arriola, y en fin, habían ciertos factores que influían mucho en que yo me pudiera quedar en comunicaciones, de acuerdo a las características que habían pedido en aquel entonces y en aquel pasado año de 1995. 95, es decir, tienes casi 30 años viviendo en Guatemala, ¿no? ¿Cómo pasa el Sí, tiempo? pasa volando el tiempo, y ha sido pues una aventura, pudiera decir, porque en un principio, y por lo que se estaba dando, yo pensé que a los 2, 3 años yo me devolvía para
para Honduras, de acuerdo a cómo se estaban dando las cosas, las contrataciones en aquel entonces en comunicaciones, y que no iba a haber un espacio para mí, pero poco a poco me fui ganando el mismo ante muchas vicisitudes, ante muchas adversidades en cuanto a la calidad de jugadores que había en ese entonces, pero creo que Dios tiene marcado un propósito y un destino para uno, y el destino me dejó aquí en Guatemala, donde me formé como jugador, donde me realicé como tal, donde jugué en el mejor equipo de Guatemala, y donde actualmente pues me dio la posibilidad de estar en la selección nacional, y ahora ser parte de un cuerpo técnico de las distintas selecciones. Pues lo único que puedo decir es que me siento muy orgulloso de eso. Rigoberto, ahora que hablas de selección nacional, recuerdo que el que te convoca es Eduardo Luján Manera. En ese momento, corrígeme si estoy mal, yo también era reportero, somos contemporáneos, era un reportero joven, y recuerdo como que también Honduras te iba a convocar en ese tiempo, y te decides por Guatemala. ¿Por qué decirte por Guatemala? Y obviamente, pues ya a esas alturas, luego de casi 30 años, pues ya creo que eres mitad hondureño, mitad guatemalteco, ¿no? Sí, efectivamente, Cristian, quien me da la primera oportunidad es cuando en el entonces pasado año 98, yo ya decido nacionalizarme para no ocupar una plaza de extranjero en comunicaciones, y se abre la oportunidad de poder ser un jugador que puede defender los colores de selección de Guatemala. Y en eso contratan al profesor Vilardo como la cabeza de ese cuerpo técnico de selecciones. Luján Manera es el entrenador de selección nacional, y me abre las puertas a mí. De hecho, recién nacionalizado, hacemos una gira por Argentina, por Uruguay, donde fue la primera experiencia muy linda, por cierto, para mí, el poder ser parte de la selección nacional. Y posterior a eso se vinieron unos cambios, porque no se daban los resultados, y de ahí dejan de ser ellos los entrenadores, pero él fue el que me abre las puertas de poder ser un jugador de selección nacional, donde jugué varios partidos bajo el mando del profesor, y que pues había una generación muy buena de jugadores. Desgraciadamente las cosas no se dieron, y se da la salida de ese cuerpo técnico argentino. Claro, si no, bueno, no sé cuántos goles hiciste con la selección, recuerdo uno contra México en el Coliseo Memorial en el 3-2, no sé cuántos goles hiciste, esa fue tu Solo última ese. solo ese hiciste, ¿no? Solo ese. Ok, Sí, fue tu solo última ese. convocatoria, ¿no? Tu último proceso fue con el Bolillo, ¿no? No, yo estoy en la siguiente convocatoria con Primi para el 2010. Esa fue la última convocatoria, o el último proceso. Después del Bolillo, los resultados no se dan, y vuelven a traer al Primi, que Primi viene como que a mitad del proceso, donde las cosas no nos iban bien. Ese cambio generacional también nos había costado mucho, donde se habían ido jugadores importantes, donde le daban esa posibilidad de llegar a selección nacional, a una selección o a jugadores que venían haciendo bien las cosas de las sub-23, como Jan Márquez, como el Moyo, como Lalín, por ejemplo. Esos jugadores venían haciendo un recambio generacional, porque habían hecho muy buena participación en aquel entonces, y ahí donde el Primi empieza a darles esa oportunidad después de la salida del profe del Bolillo. Pero yo tengo una lesión en una final contra Municipal, y cuando empezamos la eliminatoria para el 2010, yo dejo de ser parte de ese cuerpo técnico, de ese como seleccionado, porque no me sentía bien, que fue para la eliminatoria de Sudáfrica. Esa fue la última participación que yo tuve, más bien por razones que no me sentía bien físicamente por la lesión, y porque después nos elimina Estados Unidos aquí de local, y ya pues ahí nomás termina esa aventura de poder ser parte de una selección nacional de Guatemala. Rigoberto, de estas convocatorias, experiencias con selección nacional, ¿cuál es el recuerdo que más te marcó? Obviamente hablamos del único gol, el que me acordaba fue el único, pero si hay otra vivencia que te recuerdas de haber jugado con Guatemala. Yo creo que la que más
se menciona o la que más tiene la gente era ese proceso de selección donde Primi nos lleva casi a un paso de poder ser parte de aquel partido que podía clasificar a una selección de Guatemala a su primer mundial, que fue para Alemania 2006. Nosotros habíamos hecho una muy buena fase donde queda eliminada Honduras incluso. Después viene el hexagonal final, donde nos toca ir a Trinidad, que recordado partido, donde perdemos 3-2 allá, donde teníamos todo para ganar y la lesión de Gustavo, en fin, todo eso cae en el último partido, aquí contra Costa Rica, donde se le gana a los ticos, donde México tenía que hacer lo suyo ante Trinidad y Tobago, y se dieron aquella sin fin de situaciones que hoy por hoy marcan una historia en nuestro fútbol, donde creo que ha sido ese pesar en cada uno de los aficionados y en nosotros mismos, porque lo tuvimos ahí, y no solo en ese partido, sino que también lo tuvimos en Costa Rica, cuando íbamos ganando 2-1 y nos dan vuelta también allá. Es una situación donde nosotros pues la dejamos escapar, y quien clasifica después es Costa Rica en el lugar nuestro, y posteriormente Trinidad y Tobago, que va al repechaje y clasifica para ese mundial donde nosotros tuvimos toda la chance de poder clasificar. Y yo creo que esas son las experiencias que lo marcan a uno, que yo tuve la suerte de poder estar en medio de tantos buenos jugadores y donde me dieron esa posibilidad de poder volver a selección nacional y poder sentir ese orgullo de vestir y de defender a un país que tenía la ilusión de llegar por primera vez a un mundial. Estamos conversando con Rigoberto La Chulita Gómez. Un saludo a toda la gente que está en Unánimo Deporte Radio. Recuerda, estamos en la sección FC Centroamérica, el podcast. Conversamos, como repito, con el técnico de selecciones juveniles en Guatemala, Rigoberto Chulita Gómez. Antes de seguir con el tema de selecciones, me lo decías fuera del micrófono, fuera de esta llamada, Chulita es por tu papá, ¿no? Que era La Chula Gómez, seleccionado hondureño, muy famoso. Yo tenía la idea de que Chula era como decirle a La Llorona, más o menos, como que era un espectro o uno de esos mitos que tenemos urbanos en Centroamérica, pero explicabas que no viene por ahí el apodo. O sea, el apodo primario, donde se deriva el Chula, viene porque en la escuela, dice mi papá, de que él con las pelotas de calcetín jugaban en el recreo, y entonces llegaban los maestros y cuando le decían de que tenía que ir ya a clases, pues él no les hacía caso, le querían quitar la pelota y él más bien dice que driblaba a las profesoras o los profesores, y de ahí venía, los chuleaba prácticamente, como ese diminutivo de chula. También es catalogado como lo que usted está diciendo, una leyenda que hay en Honduras. Cuando aparece como La Llorona, hay una que le dicen a uno, te va a aparecer la chula. También es parte de ese folclore que uno en Centroamérica tiene en cada uno de los países, pero el verdadero significado del chula proviene de esa anécdota que cuenta mi padre en cuanto a las pelotas de calcetín cuando él estaba en la época de estudiante en la escuela. Claro, lo que pasa es que bueno, te comentaba, yo estuve casado con una chica hondureña unos cuantos años, y ella me decía, no, es que La Chula es La Llorona, entonces por ahí me había quedado marcado eso, nunca te lo pregunté. Yo siempre sí le decía, no, mi amigo La Chulita Gómez, y Chulita es el hijo de La Chula, sí, es por eso. Pero bueno, sí. Una aclaración nada más, ¿no? Para entrar más en confianza. Rigoberto, ¿estás con la selección sub-17 o sub-16, no? Siempre me confundo un poquito con la categoría, que acaban de ganar en Costa Rica un título regional, el FIFA Forward. Cuéntame un poquito de cómo es este proceso, cómo llegas y qué otras selecciones estabas dirigiendo antes que esa. Bueno, mi llegada a selecciones nacionales se da en el 2019, cuando entra nuestro presidente Gerardo Páez y me abre la posibilidad de ser parte de los cuerpos técnicos. En ese 2019 solo yo estaba como entrenador de las distintas selecciones nacionales. Me tocó ir a diferentes procesos de selección difíciles porque no daba chance de poder trabajar con las selecciones.
salíamos de 2 semanas, 3 semanas para poder competir, para poder estar en un torneo, ya sea de un CAF de U18, ya sea de U15, ya sea de U17, y así se da la llegada. Ahora, actualmente, estoy como entrenador de la Sub-17, he sido parte casi por 3 años como asistente técnico de la Sub-20. En los últimos 2 años he sido parte del cuerpo técnico de selección mayor como segundo asistente junto a Marvin Cabrera, abajo del profesor Salvador Reyes y el profesor Luis Fernando Tena. Ellos nos han abierto las puertas para que nosotros seamos también ayudantes de campo y poder ser parte del cuerpo técnico de selección mayor actual. Y pues ahí hemos recorrido el paso por este tipo de selecciones juveniles, donde sí ha sido muy difícil, donde nos ha tocado construir una base de jugadores que antes no teníamos en cuanto a los nombres, en cuanto al número de jugadores que hay, pero empezamos de cero, empezamos de lo mínimo, donde no hay ninguna estructura, la empezamos a generar, empezamos a llenarnos de ese talento que nosotros creemos que sí hay. Solo falta seguirlo puliendo, seguirlo trabajando, que hoy en día esa es una ventaja que tenemos nosotros desde que llegó Gerardo a la presidencia. Ha marcado una característica que sí se siguen los procesos, no era como antes, que solo venía un torneo y aparecía y íbamos nosotros a competir. Ahora no, ahora tenemos la cantidad de jugadores, la calidad de tiempo, las concentraciones, algunos campamentos, etcétera, que le dan una fortaleza a este tipo de procesos de selección. Hoy sí se puede decir que estamos en un proceso. Así que, ¿por qué se le llama, por ejemplo, ahorita actualmente a la sub-20, cuando los chicos no tienen 20 años? Y a ese es el error que comete la gente al decir, es que yo tengo un jugador que tiene 20 años. El jugador que tiene 20 años ya no pertenece a la sub-20. Van a tener 20 años cuando compita en el Mundial. Entonces, los actuales jugadores tienen 19 años. Cuando sea el Mundial, en el camino van a tener 20 años. La sub-17 actual en la que yo estoy no tienen 17 años, tienen 15, algunos 14, otros tienen 16 años. Por eso se llama el U16 que compitió en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el próximo año, cuando se compita en el Mundial, van a tener 17 años. La sub-15 no es una sub-15, son una sub-12 o una sub-13, pero dentro de 2 años ellos van a tener para poder competir en la 15, casi 14, 15 años. Por eso es que se le llama así. Nosotros vamos alineados con los procesos de selección que tiene la FIFA. No somos que vamos alineados con los torneos que hay localmente. Por eso es que hay una confusión. Los torneos van, sí, sub-17, sub-20, porque tienen 20 años, pero los procesos de selección no son así, no se manejan así, se manejan por año de nacimiento, donde actualmente, pues obviamente, tienen en esta categoría donde yo estoy, tienen unos desde 14 y el que más tienen son 16 años. Rigoberto, fuiste al Mundial Sub-20 de Argentina, había una expectativa muy alta en ese grupo, lastimosamente no se dan los resultados. Cuéntame cómo fue la experiencia y desde adentro, cómo evalúas lo que pasó en Argentina. Sí, yo creo que toda selección marca una expectativa en el aficionado, eso lo sabemos muy bien. Y obviamente nosotros sabíamos muy bien de que la calidad de los jugadores estaba, porque habíamos hecho, siento yo, que un muy buen premundial. Nos repusimos de una dolorosa derrota contra El Salvador, muy dura, que después empezamos a revertir ese tipo de situaciones y concluimos con ese partido importante contra México, que en los penales pues nos da esa clasificación al Mundial y que posteriormente tenemos también para poder ir a los Juegos Olímpicos, y desgraciadamente también en penales lo perdemos contra República Dominicana. Fue un premundial épico, puedo decirlo, porque no íbamos tal vez como favoritos, pero sí hicimos muchas cosas importantes, dejando a uno de los favoritos, como no solo era México, sino que Canadá también. Canadá es uno de los equipos o selecciones muy potentes en CONCACAF, muy fuerte físicamente, con un buen fútbol, y que posterior a eso nos da a nosotros toda la certeza de poder hacer un muy buen mundial.
nos tocó enfrentar a campeones de confederaciones, como la asiática, como la de Oceanía, como uno que era el anfitrión, como Argentina. Repito, las expectativas siempre son altas, pero a la hora de competir, pues obviamente no nos fueron o no nos salieron las cosas como nosotros habíamos deseado. Perdemos el primer partido 1-0, posteriormente perdemos contra Argentina en local y el último en un partido muy accidentado por errores puntuales, pero también perdemos con el campeón de Asia. Y pues la ilusión y el sueño se desvanece ante muchos jugadores importantes que llevábamos, pero creo que nos da la pauta de que podemos nosotros competir. Creo que sí lo podíamos hacer de mejor forma, pero desgraciadamente no lo hicimos. Ahora tenemos un nuevo proceso. Dentro de un mes tenemos ya la eliminatoria para el premundial, un grupo difícil, pero creemos de que nosotros tenemos el material humano para poder también soñar y poder ir por tercera vez a un Mundial Juvenil Sub-20, que sería también algo importante dentro de la estructura que hoy por hoy tiene las selecciones juveniles de Guatemala.